Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más importantes y a veces más confusos, el pecado. ¿Será que es una mancha con la que nacemos, algo inevitable, o es más bien una batalla diaria para la cual tenemos las herramientas para ganar? Muy bien, arranquemos de una. La palabra pecado la escuchamos por todos lados, ¿cierto? Pero en su idioma original la cosa no era tan simple. No era un solo concepto, sino que abarcaba varias ideas muy diferentes entre sí. A ver, para entender esto, tenemos que viajar a las raíces, a las escrituras en hebreo. Ahí, los escritores tenían un vocabulario súper rico para describir las fallas humanas, mucho más específico que usar una sola palabra para todo. Y miren, esto es clave. Entender estos términos originales cambia por completo las reglas del juego. No estamos hablando de una idea monolítica de pecado, para nada. La palabra más común de todas es hatat. Y piensen en esto, no se trata de malicia, no es que alguien quiera hacer el mal a propósito. Es más como un arquero que apunta, que tiene la intención de dar en el blanco, pero simplemente falla. Es un error, una equivocación, y para esto, la ley levítica ya ofrecía un camino clarísimo de expiación. Luego tenemos Abón. Y acá la cosa se pone más profunda. No es solo la acción, el error, sino la consecuencia que te deja. Es esa culpa que de alguna manera te tuerce por dentro y que tienes que cargar. Para la mentalidad hebrea la acción y su consecuencia eran inseparables, como dos caras de la misma moneda. Y por último, llegamos a Peshá. Este es, digamos, el nivel más grave. Aquí ya no hablamos de un error o una carga, esto es rebelión, con toda la intención. Es saber perfectamente dónde está la línea y decidir cruzarla, una revuelta abierta. Y para esto la Torá era muy clara. Las consecuencias eran las más severas y a menudo no había sacrificio que lo cubriera. Entonces, si teníamos estas tres ideas tan claras, error, culpa y rebelión, ¿qué pasó? ¿Cómo es que terminamos con una sola palabra para todo? Bueno, aquí es donde la historia da un giro tremendo, en el momento de la traducción, cuando pasamos del mundo hebreo al pensamiento griego. Miren, esto es fascinante. Cuando se traduce la Biblia hebrea al griego, en lo que conocemos como la Septuaginta, los traductores tomaron una decisión que lo cambió todo. Usaron una sola palabra griega, amartía, para englobar todos estos conceptos. De repente, hat, avón, peshá, todo se metió en el mismo saco, perdiendo esos matices tan importantes. Y ojo, esta no fue una simple elección de palabras. Reflejaba un choque total entre dos formas de ver el mundo. Vamos a compararlas. Y esta tabla lo deja clarísimo. Para los hebreos, el pecado era un acto, algo que se hace, y por lo tanto la responsabilidad es personal. Para los griegos, en cambio, amartía era más como un defecto de fábrica, una falla en nuestra naturaleza, casi cosa del destino. ¿Y la solución? En el mundo hebreo era el arrepentimiento, volver al camino, seguir las instrucciones de Dios. En el mundo griego, con toda esa influencia agnóstica, la solución era más mística, buscando un conocimiento secreto o rituales para escapar de este cuerpo imperfecto. Y bueno, este cambio de mentalidad de la acción a la falla inherente preparó el terreno para una doctrina que dominaría por siglos el pensamiento occidental, una idea que choca de frente con la visión hebrea original de la condición humana. Aquí lo tenemos, el corazón del asunto, la idea de que se hereda el pecado frente a la idea de que se tiene una inclinación hacia el pecado, y no es lo mismo, para nada. El concepto judío del Yetzer Hará es realmente profundo. Ojo, no es una mancha que nos dejó Adán, es un impulso, una inclinación al mal que según este pensamiento, Dios mismo puso en nosotros. ¿Para qué? Para que luchemos contra ella y la dominemos. El desafío de toda una vida. Y la herramienta principal para esa lucha es la Torá. Se trata de una batalla, no de una condena desde el nacimiento. Así que, para que quede súper claro, la doctrina del pecado original, esa idea de que nacemos ya culpables, es un concepto que se desarrolló mucho después en la teología romana y católica. Simplemente no es el marco que encontramos en la Torá o en los profetas. Bueno, y entender esta diferencia lo cambia absolutamente todo, especialmente la forma en que vemos la obra del Mesías y nuestro propio camino espiritual. Y esto nos lleva a una pregunta clave, ¿no? A ver, si el sistema de sacrificios del Levítico ya se encargaba de los errores, del hatat, entonces, ¿para qué el sacrificio del Mesías? ¿Qué venía a resolver que no estuviera ya cubierto? Y la respuesta, bingo, está en esas palabras que aprendimos al principio. El sistema levítico tenía solución para los errores, para los hatá, pero para la rebelión voluntaria, para el peshá, no había ofrenda que valiera. La consecuencia era la muerte. Punto.
El sacrificio del Mesías viene a cubrir justo eso, aquello para lo que no había otro camino al perdón. Y aquí tenemos el modelo a seguir, el ejemplo de la victoria. El autor de Hebreos nos dice que el Mesías enfrentó la misma lucha, las mismas tentaciones de ese Yetzer Hará que todos tenemos, pero lo venció. Y fíjense, no tuvo que nacer desconectado de la humanidad para lograrlo. Al contrario, le mostró a la humanidad cómo se podía ganar esa batalla. Ok, ¿y cómo peleamos esta batalla nosotros? Las Escrituras nos dan herramientas muy claras. Primero, la Torá como nuestra guía, nuestro mapa. Segundo, desarrollar autodisciplina, lo que Pablo después llamaría el fruto del Espíritu. Y tercero, el ejemplo del Mesías, que es la prueba viviente de que esta lucha se puede ganar. Y con esto vamos cerrando. Pero esto no es solo un tema teológico para debatir, es un llamado a reevaluar nuestra propia vida espiritual. Es que al entender estos conceptos originales, todo el viaje espiritual se reconfigura. Ya no se trata de vivir arrastrando una culpa heredada, sino de ser fortalecidos para una lucha diaria, una lucha por elegir activamente lo que es correcto. Así que nos queda esta pregunta para meditar. Sabiendo esto, ¿cómo cambia nuestra manera de ver la lucha espiritual de cada día? ¿Cómo enfrentamos la tentación, el fracaso y la victoria ahora? Y esto nos demuestra por qué, como creyentes en el Mesías, es tan crucial ser intensivos en nuestro estudio, para no quedarnos con ideas a medias, sino para poder captar toda la profundidad de estos conceptos que son, bueno, el fundamento de todo.